Hemos llegado a la emisión número 205 y esta semana vamos a escuchar a María Corina Machado, quien asegura que no está de acuerdo con una unidad que se convierte en un cartel que silencia el debate político en Venezuela. Luego, al cumplirse este pasado 5 de marzo 10 años de la muerte de Chávez, vamos a analizar cómo el madurismo poco a poco va enterrando el legado del conocido comandante de la Revolución Bolivariana y para finalizar, repasamos la memoria sonora de Hugo Rafael Chávez Frías con las canciones que impulsaron sus campañas y quedaron grabadas en la mente de muchos de sus seguidores. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Les saludo una vez más Luis David Miquilena desde este lado y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestra emisión número 205 del 3 en 1, un condensado de información que, como bien saben ustedes, recoge lo mejor de los portales El Pitazo, runrun.es, conocido como Runrunes y Tal Cual. A la fecha de la publicación de este podcast, 10 de marzo, ya han transcurrido 156 semanas desde que fuera decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. Como todas las semanas, invitamos a nuestra audiencia a mantener las medidas de bioseguridad que puedan garantizar su seguridad y la de sus familias. Y vamos a comenzar esta semana visitando el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos una RR Plus que se titula María Corina Machado. No estamos de acuerdo con una unidad como un cartel que silencia el debate. La dirigente del partido Vente Venezuela dijo en una entrevista al portal Infobae que uno de los más grandes riesgos de las venideras elecciones primarias para escoger el candidato de la oposición para las presidenciales del año 2024 es que sean infiltradas por el Consejo Nacional Electoral, en su mayoría conformado por afectos al chavismo. Escuchemos sus declaraciones. Y que también sea absolutamente confiable en el sentido de que sea un voto manual en el cual los venezolanos, a través de la sociedad civil, organicemos un proceso que tenga garantía y auditoría todo el camino y que no intervenga el Consejo Nacional Electoral, que es un brazo de la dictadura y de la tiranía criminal y que además ha llevado adelante 33 elecciones en estos años con un altísimo grado de fraude y de trampa, como todos sabemos. De igual forma, la exparlamentaria sostuvo que acatará la voluntad de los votantes en caso de no resultar electa como la principal rival contra el chavismo para las elecciones presidenciales que se van a dar a cabo el año que viene. Vamos a conversar con el periodista Reyes Teis, quien es el autor de esta entrevista, para que nos aclare un par de dudas. Hola Reyes, un gusto saludarte. ¿Cuál es la opinión de Machado sobre las sanciones impuestas al gobierno de Maduro por parte de los Estados Unidos de Norteamérica? Hola Luis, recibe un cordial saludo. Bueno, en esta entrevista que le hicimos a María Corina Machado, ella plantea que las sanciones son una penalización por los graves delitos que ha cometido los principales dirigentes del régimen y por tanto es un mecanismo de presión, además para la negociación y así impulsar la recuperación de la democracia. En este sentido, ella plantea que levantar esas sanciones sin que medie ningún cambio significa premiar a los violadores de los derechos humanos y además considera que sería un gesto de derrota e impunidad que solo le conviene a estas personas que han sido señaladas. Reyes, ¿y qué abarca el programa de María Corina Machado en caso de que pudiera ella convertirse en la primera mujer electa presidenta de Venezuela? El nombre que María Corina Machado y su equipo le ha colocado a su programa de gobierno es Tierra de Gracia. Y se sintetiza en 3 palabras, que serían orden, plata y familia. En cuanto al tema del orden, se plantea que se requiere restaurar el orden y la justicia para funcionar bajo un esquema de gobernabilidad democrática y por eso considera impostergable una profunda reforma del Estado que transforme el sistema de justicia y que además profundice el carácter federal de la República. En cuanto a plata, lo asocia a que la gente quiere vivir bien y fundamentalmente vivir bien gracias a su trabajo productivo, ¿no? Un trabajo productivo y gratificante, y que esto sería solo posible con un plan de reactivación económica que traiga inversiones en múltiples sectores provenientes del capital privado nacional y extranjero.
Y en cuanto a la familia, lo asocia a que las políticas de seguridad, inclusión y solidaridad social deben apuntalarse, concentrándose en la protección y reunificación de la familia a través de la educación y la innovación. Y en ese sentido plantea que este trabajo es necesario que se haga con la incorporación de la sociedad civil, las academias y el sector privado. Un gusto saludarte, Reyes. Hasta una futura oportunidad. 10 cosas que Nicolás Maduro enterró luego de la muerte de Hugo Chávez. Este es el título del reportaje que nos comparten esta semana desde el portal Tal Cual. Como les comenté al principio de esta emisión, el pasado domingo 5 de marzo se cumplieron 10 años, una década de la muerte del fundador del llamado socialismo del siglo XXI. Recordemos este histórico momento de nuestra historia política contemporánea. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares. A pesar de que en su momento Chávez le encomendó a Nicolás Maduro seguir con su legado de expropiaciones, enfrentamientos con el empresariado y hasta los ataques hacia los Estados Unidos, el heredero del chavismo ha incumplido algunos mandatos de su padre político. Recibimos con mucho agrado a la periodista Sofía Neder, autora del reportaje, para que nos responda un par de preguntas. Sofía, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Quisiera hacerte un par de preguntas y la primera es, ¿cuál podríamos decir fue la acción más significativa que tomó Maduro en contra del legado de su predecesor? Saludos, Luis, a ti y a toda tu audiencia. Yo no diría que sería el cambio más significativo, pero dentro de los giros más llamativos que ha hecho Maduro sobre el ideario de Chávez y que es reflejado en el trabajo de Tal Cual, es el acercamiento hacia los Estados Unidos. En 2008, el expresidente Chávez bramó frente a una multitud durante un acto en Caracas: váyanse al carajo, yanquis de mierda. 14 años más tarde, Nicolás Maduro recibía enviados de la Casa Blanca en Miraflores en marzo de 2022. Estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela y se veía muy bonitas unidas, dijo el gobernante al referirse a su encuentro con el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Juan González, y el embajador para asuntos de Venezuela, Jay Story. Además, en junio del mismo 2022, los yanquis fueron recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Esto en medio de un diálogo paralelo a la negociación en México, un diálogo de Estado entre Caracas y Washington, que dio como resultado que el año pasado hubiese la liberación de Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, condenados por narcotráfico a 18 años de prisión en una cárcel federal. En este caso hubo un intercambio por 7 ciudadanos estadounidenses, entre ellos 5 directivos de la empresa Citgo que estaban detenidos en Venezuela. ¿Y cuáles han sido las principales políticas revertidas por el madurismo que en su momento impuso con férrea supervisión el comandante Chávez? Dentro de las políticas de Chávez revertidas por Maduro se encuentra la devolución de lo expropiado, como ocurrió con el Sambil La Candelaria. En 2008 Chávez dijo: ¿cómo es posible que en plena parroquia Candelaria vayan a hacer un bicho de esos, un Sambil? Vamos a parar eso, vamos a expropiar eso y convertirlo en una clínica. La política de expropiaciones del chavismo había iniciado 10 años antes y ya había arrasado con centrales azucareras, fincas productivas y empresas privadas bajo la premisa de garantizar una soberanía alimentaria y bienes privados para fines socialistas. El Sambil La Candelaria fue inaugurado en una primera etapa y se espera que para mayo de este año esté completamente operativo y cobrando. Por otra parte, también en 2008, Chávez acusó el atraco capitalista que se daba a través de los peajes y ordenó su cierre. En 2015, Maduro instruyó a su vez la reapertura de los peajes en una fase inicial de 71 peajes en todo el país,
y su administración a través de las autoridades regionales. Muchísimas gracias, Sofía. Y el turno de cierre esta semana le toca al portal El Pitazo, y aquí tenemos un reportaje titulado La memoria sonora de Chávez, canciones que impulsaron sus campañas. Y es que hasta los propios detractores del oficialismo reconocen que las canciones o los jingles que utilizaba Chávez en sus campañas eran pegajosas para gran parte de sus seguidores. Recordemos una de ellas de su última campaña presidencial. Chávez, corazón del pueblo, UA, Chávez no se va y Patria querida son algunos de los temas que impulsó el chavismo con su maquinaria de propaganda política omnipresente. Recibimos con mucho gusto a Mayret Casanova para que nos dé más detalles sobre este trabajo. Mayret, un gusto saludarte. Quiero aclarar un par de dudas. ¿Quiénes son estas personas que estaban detrás de estas composiciones? Hola Luis, un gusto en saludarte y estar acá con la audiencia del 3 en 1. Bueno, con respecto a lo que me preguntaste sobre quiénes estaban detrás de estas composiciones, es que realmente si hay algo que destacar es que las campañas de Hugo Chávez fueron bastante movidas, pero en los últimos años esas canciones estuvieron interpretadas y también dirigidas a lo que ellos llamaban la juventud con Chávez, y fueron interpretadas por cantantes como Mar Enrique, Hani Kawam, Los Cadillacs, Antonio El Potro Álvarez. También había canciones del Grupo Madera y la Asociación Lloviznando Cantos. Algunas de estas quizás muchos las recuerdan y fueron Mi Comandante, UA Chávez no se va, Chávez eres tú, Chávez la fuerza que mueve el pueblo, y quizás una de las más emblemáticas de los últimos años, Chávez corazón del pueblo. Las campañas presidenciales estuvieron acompañadas de muchas canciones que se convirtieron en la banda sonora para sus seguidores. Es decir, en cualquier mitin político estaban presentes y sonando por el tiempo que no resultaban ajenas a sus detractores, porque eran frases pegajosas que se quedaban en la cabeza dando vueltas y la gente las seguía repitiendo. Entonces se podría decir que sí hubo canciones y jingles desde 1998 que marcaron la política durante el periodo de Hugo Chávez. ¿Y los jingles en los 10 años que tiene gobernando Maduro han tenido un impacto parecido, similar a los de Hugo Chávez? Bueno, realmente sí hay algo importante que destacar, es que la música es una expresión antigua que rompe barreras, y en este caso son barreras ideológicas, y el uso de las canciones de campaña busca eso, despertar el interés de la gente o la audiencia simpatizante sobre la figura de su líder o candidato político. Y según las personas, quizás estas campañas de Maduro sí han tenido impacto en estos 10 años, pero no son algo memorable. En el momento pegaron, se usaron en campaña y concentración política, pero no son un love mark como si lo era Chávez, porque pasó la barrera de un político tradicional y se arraigó en el corazón de la gente. Es por eso que en la mayoría de campañas de Maduro usaron la imagen de Chávez para respaldar esta figura. Es decir, esta estrategia pretendía conectar y capitalizar el voto oficialista a través del estado emocional de sus seguidores, buscando nostalgia, melancolía causada por el dolor y la ausencia del líder oficialista entre sus simpatizantes. Cuídate mucho, Mayret. Señoras y señores, estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 205 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Recuerden que conseguirnos es muy sencillo, estamos en todas las plataformas en donde ustedes escuchen sus podcasts preferidos. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spreaker, y también para tu comodidad estamos en la plataforma de videos YouTube. En la producción de este espacio estuvo Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Narró para ustedes una vez más Luis David Miquilena. Siempre un gusto estar en esta cita semanal que tenemos todos los viernes. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, descansen, compartan con sus familias y no se olviden de visitarnos el próximo viernes, cuando estaremos de nuevo con 3 reportajes de cada uno de estos 3 medios. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.